Mamá, muy buenos días. Somos estudiantes de la escuela G827 de Bonotro y hoy participaremos como pequeños periodistas. Estamos realizando esta entrevista para conocer, compartir y valorar la historia de nuestro sector. Hoy nos acompaña don Pedro Mora, antiguo presidente y vecino de Bonotro, quien compartirá con nosotros algunos de sus recuerdos. Bienvenido, don Pedro. Muchas gracias por acompañarnos. Don Pedro, para comenzar, ¿podría presentarnos y contarnos cuánto tiempo lleva viviendo y relacionándose con el sector de Bonotro? Como sector Bonotro aquí en el Villorrio, llevo 60 años. ¿Y qué más quieren saber ustedes? A ver. ¿Qué es lo que más recuerda de su infancia o juventud? Cuando era niño chico. Ya, resulta que siempre fui de Bonotro, tengo 80 años que vivo en Bonotro. Yo antes estudiaba en la escuela y la escuelita estaba allí donde está Antimán, ahí era la escuela vieja, donde hay unas casas allí, unos vehículos. Ahí era de los señores Carrillo Arias eran los dueños de una casa como galpón, donde funcionó muchos años la escuela de Bonotro. Y el año 71, nosotros teníamos la cooperativa campesina de reforma agraria aquí, porque antes este era un fondo de beneficio. Y nosotros después pedimos la expropiación, expropiamos el fondo, se formaron asentamientos y después cooperativas agrícolas de reforma agraria. En el 71 nosotros teníamos la cooperativa de reforma agraria y donamos al Ministerio de Educación el terreno que hay de la cancha hacia la calle para construir una escuela propia. En ese tiempo yo no tenía hijos, no tenía nada, yo era soltero, estaba recién casado, tenía un hermano. Pero con el fin de que donde Carrillo ahí, que según el Estado no les pagaba arriendo y que ellos pasaban gratis ese galpón, esa casa. Entonces, nosotros optamos por donar aquí este terreno y construir una escuelita que fue muy charrita cuando la construimos, así fue de tabla en bruto, con pisos de tabla que después había que echarle petróleo porque no eran en bruto el piso también de las tablas, pero era con pisito de tabla. Y las paredes eran de tabla acerriana nomás. Y las maderas, la mayoría de las maderas chilenas de los postes los fuimos a buscar a la Nalgua, al fondo de Chipare. Porque en ese tiempo, teníamos un presidente que era don Rigoberto Campos, que tiene las propiedades, los hijos vienen para abajo. Y él era de ese fondo y así y le pidió cooperación al dueño del fondo en la Nalgua. Ellos le dieron la madera chilena, los postes, todos los ayudaron, los caballeros. Y construimos con esfuerzo. La municipalidad de Cañete en ese tiempo nos mandó un maestro, carpinteros, medios carpinteros, ¿no? Que hay que ayudarlos para poder cuadrar todo. Eran medios maestros. Y construimos entre los apoderados. Y yo no era apoderado, sino que yo era voluntario, porque como era de la cooperativa de reforma agraria, quisimos ayudar a construir, porque hubiera una escuela. Pero en ese tiempo habían hartos niños, 110 niños. Antes venían de Yoncao para acá, hay gente de Yoncao que aquí también estudió con esta escuelita, porque antes en Yoncao no había escuela. Entonces todos los demás cerca para acá de la administración de Yoncao para acá venían para Ponocho a la escuela, y los otros iban a Paiscaví o Santa Rosa. Entonces, toda una historia esta cosa. Aquí un sector de grandes fondos, este fondo que llegaba de aquí, donde está la barraca, allí llegaba hasta el mar. Eran 7.500 hectáreas. Y entonces, todo un proceso, pero después seguimos trabajando, construyendo cosas. Mejor escuela, casa habitación para el profesor, porque antes había un profesor, aquí el Enrique Villarroel fue el primer encargado de esta escuela.
Alfredo Fierro trabajó como director allá en la escuelita que donde estaba antes la escuela. Después se vino Enrique Villarroel aquí a trabajar con nosotros. Estuvo harto tiempo aquí, Villarroel, y la mayoría de los profesores duraban harto antes aquí, no se querían ir. Después tuve la señora Irina Albarrán, que ya hemos cambiado harto, cuando ahí le teníamos casa y para el director, que antes también el director tenía que arrendar. Después el suelo y frente ahí arrendar, casi esa casa era de un viejo de la cooperativa, entonces no la usaba y la arrendaba, solo el profesor. Entonces, todo esto ahí. Y ahora hay muchas cosas que los mismos niños no entienden mucho. El sector Ponocho de repente preguntan, ¿por qué se dice Ponotro? ¿Por qué ustedes creen que es Ponocho? ¿Por los notros? Sí, por los notros. Ponotro era un sector de notros. ¿Sí? Las comunidades indígenas le pusieron Ponocho, porque era sector de notros antes. Antes no eran comunidad como ahora, antes eran reducción indígena. Esto ha cambiado todo en estos 80 años, no ha habido cualquier cambio. Entonces, ustedes hay como qué cosas quisieran saber más así, apegadita a ver como periodista. ¿El nombre Ponotro tiene algún significado especial o está relacionado con alguna historia antigua? Sí, sector, antes estos fondos eran puros sectores de notros. Puros notros, nochal. Todavía en el parquecito quedan unas matas. Y por aquí le tengo una ramita, yo tengo, detrás del parque. Sí, una ramita de notro. Y antes eran avellanales, aquí tienen avellano, antes existían todos esos árboles ahí para allá, ahí desoncamos nosotros todo eso para allá. Ahí donde están las casas, bueno, los 5 sistemas, donde tienen los chiquillos casas para allá, eso era un puro avellanal, pues se cosechaban las avellanas, pero después se mandó a destroncar y todo eso. Y los macales. Por eso acá en Ponocho también hay un sector que se llama el macal, porque acá hay mucho maquin, y todavía pues, acá hay semillero donde hace la CONAF tiene cantitas ahí para entregar, con sistema de maíz, porque se producía mucho maíz. Pero igual los boldales, medio boldos que ahora no, ustedes no ven una matita de boldo, ahora no hay unos boldos gigantes que parecían unos caserones con ramas. Lo hemos cambiando por los quillay. Ustedes ven que en las calles de Ponocho y en Cañete igual, en las calles hay puros quillay ahora, los arbolitos que están adornados en las calles, con modelitos así bonitos, con cuadritos, son quillay, no eran árboles nativos de acá, eso los han traído todos de fuera, no eran de aquí, entonces todo eso se ha ido cambiando. Y acá este sector es para ustedes que van a seguir estudiando. Ponocho desde la década del 70, tienen muchos niños que se han ido de aquí porque son profesionales. Esta escuela no ha sido en vano, que hay de marinos, abogados, han salido de todo de aquí, técnicos agrícolas, ingenieros agrónomos. Entonces, ustedes tienen que pensar en eso, que ustedes tienen que seguir estudiando, no quedarse con que van a terminan la educación en Ponocho y quedarse en la casa. Tienen que seguir estudiando, irse fuera, irse a Cañete, a terminar, o a otro colegio que tenga hasta el octavo, después el liceo primero medio, y así, pues, y después irse a otros colegios. Aquí la mayoría de los cabros, los niños se fueron a estudiar a Chayén, a la Providencia o Chayén, que era un colegio suizo. Salieron muchos profesionales de ahí, la mayoría de los niños, los jóvenes de aquí, son profesionales de ahí. Hay otros carabineros, los peón de carabineros. La mayoría aquí, la gente, por eso aquí, ahora hay poca gente joven, llamamos los más viejos, porque la mayoría de la gente joven, los hijos nosotros se han tenido que ir porque son profesionales. Ya no, ya hacen acá. Entonces todo eso, ustedes también como estudiantes tienen que ponerle el hombro y seguir adelante, decirle a los papás que sigan educando.
seguir estudiando porque ahora hay más facilidad que antes. Porque el desarrollo de la educación vino en la década del 65. Antes no había escuelas. En la década del 65 con el presidente Eduardo Frei Montalvo, un viejito que ya murió hace muchos años. Ese cambió la educación. Entonces, ese dijo educación para todos. Entonces, se le empezó a dar el alimento, antes, ¿no? Pues antes cada uno traía un poquito de harina o un pedacito de pan, y ese era el almuerzo que se comía en la escuela. Le servía uno, ¿no? Como ahora, pues ahora está todo regalado para el almuerzo. Se faltó. ¿Sí? ¿Qué otra cosa quieren saber ustedes? Había muchas casas y caminos muy diferentes como lo conocemos No. actualmente. Antes aquí no, en este sector para acá, no había ni una casa. En la reducción indígena ya no, la que es ahora la comunidad Lorenzo y Rimán, de ese camino para allá que hay ahí, de la carretera que pasa para allá, de ahí para allá hay casa. Aquí no hay ni una casa, hay una casita ahí en el Alfa, que vivía un inquilino de Benesterio. Y otra allá en Quelibo, otra casa, sí, un par de casas. Y no le daban permiso a los particulares como eran nosotros. No los daban permiso para pasar de llegar y pasar con carreta, con güey por el fondo. Había que pedir permiso en unas chancas que hayan ahí con llave, de arriba ya había no esas chancas con llave. Y hay que pasar a pedir permiso y dejar su canineja ahí con carreta. Era muy diferente. Aquí no había nada, aquí era un grande bosque de esos árboles. Es cierto, todo esto aquí se destroncó con tractores, hay unos medios laureles ahí. Entonces la cosa es muy diferente. Y ahora ustedes ven aquí en Ponoso un villorrio con hartas casas, con calles pavimentadas, con veredas, como la ciudad, pues, con luz, agua. Antes no había camino, no había nada. Pura tierra, en invierno puro barro. No había un camino limpiado, nada. Entonces, hoy día, como sea, ha habido mucho desarrollo. Con desarrollo vive la gente mejor. Si no hay desarrollo, la gente vive mediocremente mal. Porque no hay, ni los chiquillos pueden seguir estudiando, porque hay malos caminos. Las malas casas, porque antes tampoco la habitación rural eran casitas techos de paja y paredes también de chupón que ponían paraditos los viejos, para salvarse del viento. Hoy día no, pues sí, pizarreño. Y ahora ya ni pizarreño, porque ahora es puro zinc y otros materiales que se usan para la construcción. Porque el pizarreño se eliminó ya, todavía no necesita el pizarreño para construir. Entonces, todo eso va a cambiar todo, viejo. Y ustedes harán cambiar después el sector. Porque ustedes tienen que estudiar y crear más desarrollo que lo que hemos hecho nosotros. Puente Ponocho hace muchos años que se construyó, que hay un puente Simbra colgante con cable, que nosotros dimos los cables, ahora lo tienen que caer los cables. Y ahí abajo hay una canoga primero, pasábamos ahí mismo, está el puente, pasábamos en canoga, una cuestión que era un trozo grande de madera que le sacaban con hacha y suela, porque no había motosierra tampoco para vaciar los palos, pues. Era pura hacha y suelas, unas suelas grandes, sí, como asadón, que sacaban los fondos a los trozos para hacer la canoga. Entonces, después creamos un puentecito de Simbra, pero ahí ahora unos 60, 70 años que había puente Simbra. Se sacaron las canoas, hubo un puentecito de Simbra. Después se acabó el puente Simbra y hicimos el puente carretero, que hoy día sí. Pero el río se llevó 2 puentes de madera. Y ese puente es el último puente el tercer puente que construimos. Los pilares son de fierro, son puro fierro. Eso los trajimos de Chillán, San Carlos de Chillán, con Don Abraham Silva, trajimos con las basas. Fuimos cara allá, Chillán, San Carlos. Y entonces ha costado mucho el desarrollo. Y la gente que se esmeró por el desarrollo como dirigente. Y para eso también ustedes tienen que aprender a ser dirigentes sociales. Porque los dirigentes sociales son los que hacen la pelea con las autoridades, a los alcaldes, a los gobernadores, a los intendentes. O sea, hay que pelear con ellos.
Hoy día son gobernadores regionales, no son intendentes como antes. Antes era el intendente regional, el gobernador estaba en Levo. Ahora no, ahora hay que ir a Concepción. Allá está el gobernador regional. Todo cambia. Hay muchos cambios. ¿Qué otra cosa quieren saber ustedes? Periodistas. ¿Cómo se trasladaban las personas y cómo se comunicaban en esos años? ¿Cómo se trasladaban? Aquí, para ir a Cañete, se iba de a pie. La gente de Yoncao para acá iban de a pie, pasaban por estos medios, estas lomas para allá de a pie. Y llegaban abajo, primero cuando había canoga, la canoga los pasaba un dueño de la canoga que les cobraba por pasar en la canoga. Y de ahí se iban por la línea del ferrocarril, que ahora es un camino, pues ahora no hay línea del ferrocarril del Estado. Ahora el camino que hay ahí que sale a la estación vieja, cuando se van ustedes para abajo, por todo el río para allá. Antes era la línea del ferrocarril. Ahí teníamos tren nosotros. Pero el tren lo víamos nosotros cuando lo hacíamos al lado, cuando íbamos caminando, porque toda la gente se trasladaba por la línea. Entonces, y lo otro para ir a Cañete a buscar cosas, porque ir a buscar, por lo menos, a moler, a buscar harina cruda, porque antes era complicado. Ahí quiere, en los tiempos buenos, ir a cosechar chivo y ir a moler, son unos 2 meses, 3 meses. Y cuando no tenían eso, no hacían eso, en carretita y aquí, pues, y en el invierno en carreta era intransitable los caminos de Albú ahora. Por ahí ir con bueyes con cuarto para ir con 6 sacos de trigo a Cañete. No molesto, tanto los sacos eran grandes también, pues eran sacos de 80, 100 kilos, no como ahora que son de cilindro. Entonces se trasladaban en carreta y a caballo y de a pie por el ferrocarril allá por la línea. Eso era, creo que porque antes no habían buses, no habían autos. Aquí nadie tenía auto por nosotros. Y en Cañete eran todos los ricos que tenían autos, traían unos forados, los autos que ahora ni se ven. Pero eran de puras carpas de esas, como el Telebú que lo llamaban unos cachones gruesos, cubiertos con carpa, no como con toldo como ahora, que son puro metal. Y eso era por lado. Hay muy poco, movilizaciones había muy pocas. Igual la Concepción era difícil para ir. No habían tampoco de Cañete a Concepción buenos buses. La primera línea que hubo fue Benita de Hijo, de Curanilagua, una empresa, se creó. Digamos, Concepción echábamos como 6 horas para llegar a Concepción porque se vayan a perder los buses. La vida era muy difícil, hijo. Ahora, como sea, algunos dicen está mala la cosa, pero antes era más difícil. Hoy día, faltan algunas cosas, pero hoy día, como sea, dicen las cosas están caras, pero siempre hay. La gente tiene más recursos porque, como sea, tienen recursos. Es plata. Porque con plata no va a comprar uno Cañete las cosas a la ciudad. Es muy difícil. ¿Qué más? ¿A qué se dedicaba principalmente las familias del sector? Las familias del sector, a la pequeña agricultura, crianza de pollo, pavo. Mis papás los criaron a nosotros criando pavo y pollo, porque ellos tenían 4 hectáreas de tierra y en 4 hectáreas de tierra en ese tiempo con una agricultura atrasada que no se hacían invernaderos como ahora. Se hacía una huertecita así nomás, sabón, para la casa, ¿no? Que era muy poco lo que se vendía. Antes en Cañete la gente no compraba verdura como ahora, que ahora van a la Vega. Era diferente. Hoy día no, porque uno hace un invernadero, lleva las verduras para Cañete y las vende. Antes nadie compraba verduras en la calle. No sé, de repente hay en una frutería que tenían unas matas de chicoria que ahora ni las conocen los chiquillos, las de chicoria. Unas lechugas zambitas. Que las traían, pues eso se vendían en las fruterías. Pero cilantro, los apios antes no se producían para acá en el campo. Después empezaron a producir en los invernaderos. Ahora se produce eso. La agricultura muy atrasada.
Las tierras también no le daba para tener una yuntita de buey, para sembrar un pedacito de chacra de papa, porque los terrenos eran chicos, no les daba a la gente para tener animales. Una vaquita, cuando mucho, una vaquita lechera para que los chiquillos tomaran leche. Eso, se dedican a eso, a sobrevivir. Porque siempre el sector de Conocho, no todo Conocho, sino que en todos lados, sobrevivía la gente, la hacienda también, porque yo trabajé en hacienda. Se sobrevivía, los inquilinos sobrevivían. Sobrevivían porque le daban un ración de harina en la mañana, una para el desayuno y una para la once. Y esas se las llevaban a los chiquillos, los viejos para la casa, para que comieran un paquito de harina. Era muy complicado. Yo trabajé en hacienda. Yo cuando ya fui tenía los 15, 16 años, trabajé en la hacienda Montorí. Íbamos de aquí a Macayucupí a trabajar, porque Montorí tenía tierra aquí en los boldos ahí, donde con lindas las barracas, donde están las barracas al frente, y podía ser el fondo, llegaba hasta allá, hasta Pangueco, y tenían en Cayucupí. Y de aquí íbamos a trabajar a Cayucupí, los llevaban en un coloso, un tractor viejo, íbamos a trabajar allá, y nos daban un vaso granero de harina, porque no había un vaso antes, se comían un vaso de granero, eso de durazno, esos eran los vasos, o sea. Entonces eso, nos daban una ración de harina, nosotros llevábamos una bolsita y lo echaban en la mañana la ración, un vaso de harina. Uno para el desayuno y el otro para que tomara agüita con harina y para la once. En la tarde lo daban en un lavatorio, los 10 trabajadores en un lavatorio así, de eso que se lavan la cara, lo daban la comida para que una pisara cada uno para que pisaría la comida. Pues difícil situación, nosotros estamos por mucha pobreza cuando éramos 60 años, 60, 70 años atrás, era muy atrasado el país, no era aquí nomás. Hay un par de dueños de Chile, pues, y el resto eran pobres, trabajadores. Hoy día no, hoy día la mayoría tiene su pedazo de tierra, produce sus cosas para sobrevivir, comer y vender también. ¿Qué más? ¿Recuerda algún nombre de alguna iglesia, negocio o barraca importante? Iglesia o barraca. No, aquí en Ponoso, las barracas no, hace mucho tiempo se empezaron a crear, pero antes teníamos en Cañete, que es al ladito sur del cementerio, estaba la barraca Galilea, desde ahí de aquí íbamos a carrear los trocitos que lo queríamos sacar tablas. De aquí a Cañete íbamos con los palos y allá nos hacían tablas. De Galilea, ese era el aserradero más cerca que los quedaba para ir cuando teníamos algunos arbolitos para llegar a sacar madera para cerrar con tablitas las paredes de las casas. Y entonces, en Cañete era la otra que tenía la otra barraca grande que hay, que se abastecía también Cañete, era la Botonde, que ahí donde está la población de los profesores, para que estaba allá para ahí van de donde está el supermercado ese que de los Álamos, ¿cómo se llama? Por venir. Frente, ahí estaba, en esa tierra estaba la barraca Otondo. Se quemó después la barraca Otondo. Y ahí después se quedó ahí, vendieron propiedades, la tierra. La mayoría hay profesores jubilados viviendo ahí. Tengo unos profesores amigos. Entonces, y aquí no, porque se crearon ahora últimas, las barracas que son nuevas. La primera que fue la que tiene ahora 5 cisternas, que estaba en el fondo ahora al lado norte del camino, la carretera. Y tiene al lado sur también tiene la administración, aquí tiene 2 partes. Y después se crearon los Baezos también, crearon barracas. Una tiene que dirige Alfredo Baeza y la otra Domingo Baeza. Eso, y iglesias que antes tampoco existían iglesias, como decían, venían de otras partes, por lo menos los hermanos evangélicos, a predicar. Predicaban por lados fuera de las casas, porque este país calle como ahora, caminan nomás, predicaban. La Iglesia Católica no existía. El 83 se creó la Comunidad Católica Jerónimo VII de Conocho, la que está en el fondo, por ahí, como una capilla.
que existe hasta hoy, que ha ido avanzando de manera paulatina, sí, de poco ha ido avanzando, porque no había, así como no había escuela, no había nada. Después creó la escuela y ahí se han ido creando cosas con necesidad. Antes tampoco existía Cruz de Guasón, por nosotros, Cruz de Guasón nuevo también es donde está la media luna. Los viejos tenían unos caballitos de esos charqueros nomás, pues, para ir a buscar machos a los cabos. No habían caballos inscritos. Así que las cosas así ha ido surgiendo de desarrollo. Eso pasa todo por desarrollo de las comunidades, porque hoy día todos tienen desarrollo, sector. Todos los sectores eran pobres, no era por nosotros nomás el pobre. Está Paicaví, Uncao, Pangueco, todo. No era nada. Aquí nomás, por eso están en todos lados. ¿Sí? ¿Recuerda alguna de las primeras familias que llegaron a vivir a la villa? A la villa. Sí, pues aquí a la villa llegaron, digamos, 15 viejos a vivir. Éramos 27, de los 27 quedamos 15, no. Éramos 27 primero y después empezaron a seleccionar, como en todos los trabajos. Empiezan a calificar, como llaman hoy día, se califican. Siguen quedando los mejores. Eran mejores palateros, más constantes, los que salían todos los días a trabajar, los que se desempeñaban de camperos, tractoristas, que antes se criaba mucho animal, se criaban en la cooperativa reformeraria, aquí cientos de animales, 400, 500 animales, porque era grande, resultaba de un cabo grande, de allá parcelas. Pero aquí están los que quedamos, los 15 que quedamos también. Pero casas, y ustedes cuentan las casas, hay más casas porque hay gente que no quedó fuera de las parcelas, fuera de la cooperativa. Por cuando vino estos cambios de gobierno, también fueron echando gente en todos lados. Por eso hay que tener cuidado cuando se habla de democracia. Democracia, hay que tener cuidado con la democracia. Si uno de repente predica y no practica la democracia es complicado. No se cuidó la democracia, vino un golpe de Estado y cambió un gobierno militar, sacó al civil, pues, y hizo todos estos cambios, pues, echó gente de las empresas, como tanto de los asentamientos, de las cooperativas, de forma agraria. De todos lados salió gente para afuera. Eso. ¿Qué más? ¿Pensar ustedes? ¿Las casas se construyeron todas al mismo tiempo o la villa fue creciendo poco a poco? No, fueron proyectos que hicimos en la cooperativa y que creó todas las casas fueron construidas al mismo tiempo, salvo del curso del cabo ahí, arriba estas últimas parrillas se construyeron últimas, eran las casas más nuevas, las otras se han construido 2 años antes, fueron construidas en el 67 y las otras fueron en el 70. Las parrillas del curso del cabo, parrilla, 1, 2, 3, 4, 5 casas, 70. Todas eran antes. Y ahora han hecho media agüita, otras cosas han crecido, porque hay otra gente que compra pedacitos de sitio, compra sitios ahora aquí y hace casa. Entonces, tenemos negocios para allá, eso no existían antes. O sea, ese era un sitio, un caballero que iba a comprar una casa y se iba vendiendo por sitio ahora. Entonces ahora vivimos aquí. Compran para hacer su casa y tener un pedacito de sitio. O sea, igual que en la ciudad. Están vendiendo los pedazos. ¿Sí? Después al final va a ser una población con otro igual que el Cañete o la casa así, una al lado de la otra. Porque ya está pasando ahí.
se va a repoblar. Porque yo mismo, ahí en mi casa tengo, está mi casa, estoy construyendo una nueva, la están construyendo, estoy cerca. Al lado tiene mi hijo que trabaja en la municipalidad, tiene casa, un chalet, así que al final tengo que los cabros van a ir pidiéndome los pedazos de sitio para hacer casa y yo al frente del Villorri, porque tío, ahora es una población igual que en la ciudad, con agua, luz, calle, peredas. Todo eso va a pasar. Cuando ustedes sean adultos, no se olviden que van a ver después un Villorri lleno de sitios con casas. Ya está ya la gente, entre que ya quieren que le vendan un pedazo de sitio, pagándolo igual que en la ciudad, que le vendan sitio, hacer casa. Pero como está cara la tierra, no les da para comprar media hectárea, porque hoy día una media hectárea aquí en el Villorri, cerca del Villorri, o esa gente que vende para allá abajo, está costando 17 millones de pesos. Si la gente 17 millones le cuesta comprar, así que prefiere comprar por ahí un pedacito de tierra que le cuestan 5 millones de pesos, que hacen una casita. Porque y van a vivir tranquilos, con agua, luz. Aunque al final se va a repoblar todo. Eso lo estamos viendo porque estábamos haciendo un estudio a nivel de las instituciones y se ve que al final se va a repoblar. Así que ustedes van a ver, disfruten. A lo mejor ustedes van a ayudar a construir o sean constructores. Que ahora vienen constructores de otro lado a construir, porque los cabros quieren estudiar en construcción. Estudiaron ingeniería agrícola, técnico. Otros estudiaron electricidad, otros estudiaron administración de empresas. La mayoría se están viviendo a estos trabajos. Si todos los hijos de nosotros estuvieran acá, ya estaría repoblado. Los cabros, como se fueron a trabajar por sus títulos que tienen, sus profesiones, tienen que irse a hacer. Porque acá no hay empleo para esa gente. Hay marinos que están en el sur de Chile. Desde el frente de la señora Linda, van a comprar pastillas, usted ahí yo tengo un nieto que está en los últimos rincones de Chile, en el sur. Ya está por jubilar, ya. Y así, pues yo no sé, pero eso sí que es bueno, por eso que no sube mucho la población, porque los hijos de la gente aquí se están viendo cosas. La gente que está llegando es otra gente que en veces no son ni amigos siquiera, son gente que compra, ¿no? Pedacitos. Porque los cabros ya, los hijos, los nietos, nosotros ya no vuelven para acá, es difícil. Salvo para hacerse una casita al verano, para ir a dar una vuelta. Eso. ¿Cómo se organizaban los vecinos para mejorar el sector y conseguir los servicios que necesitaban? Se empezó a organizar primero en comité de delante, porque antes no existía primero la ley de junta de vecinos. Y después cuando salió la ley de junta de vecinos, hoy día todos los sectores tienen junta de vecinos, esta que tiene que tramitar los proyectos, sedes sociales, caminos, todos los proyectos, luz, agua, los tramita ahora la junta de vecinos. De eso fuimos pioneros nosotros, porque yo a los 25 años ya era dirigente social. Entonces, hay que dedicarse y tener el cuero duro, porque la gente lo pela igual, ni que haga las cosas bien, y siempre hay gente que no le gusta cómo se hacen las cosas, quieren cosas. Pobre dirigente, deja tener por igual el que esté dirigente. Entonces, yo tuve muchos años de dirigente social aquí creamos escuelas, fui dirigente del Centro Padre. Después ya no tenía niños aquí, yo hijo, y igual era dirigente del Centro Padre, y ya por edad, por pedido de los directores del colegio, porque no habían gente que dejar de dirigente. Y como yo siempre he sido apegado aquí al colegio, para las actividades políticas, entonces me pedía que por favor ayudara a dirigir.
Es un centro general de padres sin tener ya alumnos, porque mis hijos se han ido todos de acá. No sé. Sí. Eso, porque tiene que, pero lo que así se tramitan las cosas con la junta de vecinos. Y ustedes igual tienen que pensar en que tienen que tener organizaciones. Si no tienen organizaciones, el sector muere. La organización le da vida a los sectores. En salud, en todo. Entonces ustedes igual tienen que ir aprendiendo eso. Eso no pasa por tantas cosas. También para mejorar salud. Ustedes saben que ahora ustedes van a la posta, hay una tirada de funcionarios. Antes había un solo paramédico. Tenían que trabajar en la posta. Trabajaba 3 días en la posta y 2 días en terreno, que tenía que ir a ayudar a hacer hortalizas a las viejitas en las casas. Hoy día no. Hoy día hay 5 paramédicos, 4 paramédicos. El desarrollo y la atención todos los días. Dentista, médico, enfermera, nutricionista, hay de todo. Entonces, esas carreras deben estudiar ustedes para que vayan ustedes, los atiendan en las postas como funcionarios. ¿Cómo lo hay? ¿Qué más? Usted fue presidente. ¿De qué organización fue presidente y qué labores realizó? Sin yo. Yo hasta el último, hace 2 periodos que dejé de ser presidente de la Junta de Vecinos de Bonotro. Hace 6 años que no colgué los guantes, me jubilé y dije no, voy a descansar. Voy a ir para la casa a descansar, como dicen. Fui presidente por muchos años. Siempre fui presidente de la Junta de Vecinos. No porque yo quería, sino que la gente empezaba a votar, porque se hace por votación, por voto. Entonces, estuve descansando, de repente descansaba un periodo por 3 años. Descansaba 3 años y al 4.º año me volvían a elegir y me que volver otra vez. Y en salud, pues, por eso en el Consejo en Salud, fui dirigente de la posta de Pangueco por 3 periodos. Y en el Consejo de Desarrollo Comunal de Cañete. En el Cañete, Consejo Comunal de Salud Rural de la BAS, fui 12 años. Pero hicimos todos los cambios que se hicieron en salud a nivel comunal. Está en Cristina por acá. Entonces, teníamos 7 postas a cargo. Y no los pagaba nadie porque no les daban plata por pasaje, no, para ir a la reunión, a las postas, ir mejorando, a ver qué es lo que la gente necesitaba en cada posta. Tengo muchos años de circo como dirigente social, entonces cuesta. No es fácil ser dirigente, no, muy difícil, porque de repente tiene que andar uno con recursos únicos. Nadie nos apoya, de repente la Junta de Vecinos no den son cuotas, tiene que uno hacer las cosas igual, ir a Concepción, en ese tiempo íbamos a Concepción, íbamos a Lebu, y no había plata, y uno paga del bolsillo de uno, no, por dirigente, se iba a aguantar el chaparrón. Dejaba de comprar algunas cosas para la casa, para ir a la diligencia, para tener puentes, para tener buenos caminos. Ir a pelear con las autoridades, porque hay que ir a pelearlas. El alcalde, sobre todo en la comuna, uno es con el alcalde, con el que más tiene que trabajar. Y ponerse de acuerdo y de repente pelear con él también. No pelear a poco, sino que alejar un poco. Eso. ¿Qué les queda ahí en el tintero? ¿Qué necesidades tenía la comunidad en este tiempo? Ahora último. En ese tiempo tenían muchas necesidades. No había sede social para la Junta de Vecinos, había que reunirse en las casas de algunos socios. Hoy día hay sede social, la Junta de Vecinos tiene una sede social linda, centro para allá. Antes la comunidad católica tampoco tenía
tenía sede, pues ahora hay sede, salón, para que las personas se velen. Cuando muere uno, si quiere, se va a velar ahí a la comunidad católica. Le pasan un salón para que se vele, hay cocina y todo. Y antes había muchas necesidades y todas esas se han ido arreglando con el venir del tiempo, se iban arreglando. Los caminos sobre todo, porque antes el camino ese era el asfalto, antes era de ahí, de un cabo al museo. Y la gente no siempre dijo, está todo de acuerdo. Entonces, cuando hicimos el proyecto con el alcalde, con don Jorge, pedimos primero un proyecto para asfaltar las dos subidas. La subida de Huichicura, donde sube para allá, y la subida de Ponoso, que antes era de puro rique. Los vehículos de acá, cuando venían para Ponoso, arriba de la vuelta, la primera vuelta arriba, se mandaban, volvían al puente retrocediendo, siguen para atrás, con el ritmo duro, empezaban a patinar los vehículos. Y ahí se pidió asfaltar. Y el alcalde, don Jorge Herrado, el proyecto era por las puras dos subidas, y el alcalde tramitó en Santiago y lo dieron a asfaltar hasta el cruce de Don Cao. ¿Cómo es la cosa? La gente lo quiso dar en ancho, los dueños de la tierra, y para allá, no quisieron dar en ancho, y perdimos el proyecto. Lo hicimos hasta el Alto Ponoso, por eso dicen después, primera asfaltación hasta el Alto Ponoso. Hasta el Alto Ponoso, de plana la subida de Ponoso, hasta ahí pudimos asfaltar, porque acá no pudimos asfaltar porque la gente nos dio en ancha al camino. Así que en una segunda etapa se hizo este camino al asfalto hasta aquí, hasta el cruce de un campo. El asfalto que se tenía para llegar hasta el cruce, hasta el Vidorre, hasta el cruce de Don Cao, hubo que llevarlo, ese mismo material, hubo que llevarlo para la Nalgo. En la Nalgo está el asfalto ese que teníamos nosotros del primer proyecto. Se faltó la Nalgo con la asfalto. Entonces, así son las cosas. La gente nunca, todos están de acuerdo a hacer cosas, a que haya desarrollo. Siempre vamos a tener problemas con la misma gente del sector. Don Pedro, muchas gracias por compartir sus recuerdos y conocimientos con nosotros. Sus testimonios nos ayudarán a conocer cómo nació y fue creciendo nuestra comunidad. También permitirá que los niños, profesores y familias valoren la historia y la identidad de Ponotro. Esta entrevista formará parte de nuestra cartografía educativa y comunitaria de Ponotro 2025-2026. Muchas gracias, don Pedro. Bien, yo también doy gracias a ustedes por estar escuchando y querer saber algo de la historia del sector, de cómo, cuándo fue creado este colegio donde ustedes están estudiando. Entonces, y que esperando también que ustedes vayan desarrollando, haciendo cosas mejores que nosotros, se desarrollen mucho más, desarrollen después el sector. Ha sido un placer estar con ustedes.